agradecer al Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica y al doctor Héctor Javier Alfaro Rodríguez, así como a los organizadores de este quinto Congreso Internacional de Obstetricia Crítica, por invitarme a participar en él, y obviamente lo hago con mucho gusto. Para mí es un honor estar con ustedes, y me pidieron que hablara sobre el diagnóstico diferencial de las microangiopatías en el embarazo. Es un tema muy importante, muy interesante, y que en ocasiones, cuando tenemos a la paciente ahí enfrente, podemos tener ciertas dudas hacia dónde dirigir nuestro diagnóstico, y es muy importante saber hacia dónde ir, porque las opciones terapéuticas pues son totalmente diferentes dependiendo de la patología que le diagnosticamos a nuestra paciente. Entonces, para empezar, yo quisiera mencionar los cambios normales que ocurren durante el embarazo, pues para entender el porqué de estas enfermedades que vamos a ver más adelante. Es normal que la mujer gane durante el embarazo aproximadamente 9 kilos, alrededor de 9 kilos. Claro, varía mucho dependiendo del peso del feto, por ejemplo, que puede llegar a 3.180 gramos de peso. El útero, el líquido amniótico, que aportan el 2.700 gramos de peso. Hay una retención de líquidos normal durante el embarazo para aumentar el volumen intravascular, que vamos a ver más adelante, y esto explica el aumento de peso de 2.700 gramos y aumento en la grasa materna en 1.400 gramos aproximadamente. Además, bueno, aumenta el metabolismo basal en un 15% aproximadamente, y esto pues da la sensación de calor a la mujer embarazada. Es normal que encontremos también una disminución leve de la presión arterial, de tal forma que vemos que estas mujeres pues pueden tener presiones de 90-60, 100-60, que no manejaban antes de su embarazo, y es pues algo normal, y esto es debido a las prostaglandinas vasodilatadoras. Puede haber también algo de retención de sodio y líquidos, y esto en cierta forma explica, o al menos una de las explicaciones, del edema de miembros inferiores de la mujer embarazada. Algunos otros cambios es el aumento en el volumen sanguíneo. Este aumenta progresivamente desde el primer trimestre del embarazo, y comprende más o menos un 30-50% de aumento del volumen intravascular. El gasto cardíaco aumenta en un 50% también. También observamos un aumento en el filtrado glomerular, de tal forma que al aumentar la depuración de creatinina vamos a encontrar nosotros en el laboratorio una disminución de la creatinina sérica. Y esto es muy importante porque pacientes que vemos ya con 1 miligramo de creatinina o arriba de este valor, estando embarazada, pues obviamente ya no es normal, y tenemos que pensar que algo está pasando en la función renal de esta paciente. La albúmina sérica disminuye también, puede llegar hasta los 3 gramos por decilitro en condiciones totalmente normales, y hay algunas enzimas que pueden aumentar durante el embarazo debido a la producción placentaria de estas mismas, como la deshidrogenasa láctica, la bilirrubina sérica, las transaminasas pueden elevar también ligeramente, y la fosfatasa alcalina, sin que esto signifique propiamente algo patológico para nuestra paciente. Otro de los cambios es la presencia de anemia por hemodilución, y es normal que la mujer embarazada pues disminuya la hemoglobina a 11 o 12 gramos por decilitro, y el hematocrito hasta el 35%, recordando que la OMS clasifica como anemia aquella paciente embarazada que tenga menos de 11 gramos de hemoglobina por decilitro. Entonces, generalmente vamos a encontrar en estos rangos entre 11 y 12 la hemoglobina de estas pacientes. La velocidad de sedimentación globular se encuentra aumentada, generalmente aumenta desde los valores normales de 15 a 20 milímetros por hora hasta 50 milímetros por hora en la mujer embarazada. Y esto se debe principalmente al aumento del fibrinógeno que vemos más acá abajo. Hay un aumento del fibrinógeno de manera fisiológica durante el embarazo, y el fibrinógeno es la principal proteína del plasma
que afecta la velocidad de sedimentación globular. Entonces vamos a encontrarla elevada hasta 50 milímetros por hora en estas pacientes embarazadas. La cuenta de leucocitos pues, es normal también que se eleve durante el embarazo, generalmente se eleva hasta llegar a 8.000 o 12.000 leucocitos totales. La cuenta de reticulocitos puede elevarse también ligeramente. El fibrinógeno, como ya les comentaba, aumenta hasta 400 o 500 miligramos por decilitro, sobre todo hacia el final del embarazo. Y este valor también es muy importante, sobre todo en aquellas mujeres que presentan hemorragia obstétrica durante el parto o la cesárea, porque cuando vemos el fibrinógeno y vemos en estas mujeres y vemos que está, por decir un número en 200, decimos, bueno, pues está dentro del rango normal, pero realmente no está dentro del rango normal para esta mujer, o sea, se ha consumido el fibrinógeno en su proceso de hemorragia, porque pues, los valores que generalmente vemos en la embarazada pues andan alrededor de los 500 miligramos por decilitro. Y bueno, hay un estado hipercoagulable, es un estado pues de preparación realmente para el parto de manera fisiológica, en condiciones fisiológicas, para pues disminuir precisamente el sangrado, igual la hemodilución pues para disminuir la pérdida de hemoglobina durante el sangrado obstétrico. Entonces hay un estado hipercoagulable y vemos un aumento en los niveles plasmáticos de los factores 7, 8, 10, 12, fibrinógeno y productos de degradación de la fibrina. De tal forma que podemos encontrar los tiempos de coagulación incluso acortados, el TP y el TTP, sin que esto signifique propiamente una patología para la paciente. Es un cambio pues, fisiológico que ocurre durante el embarazo. Y bueno, pasando a las microangiopatías, pues estos son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen una diferente fisiopatología, pero que se caracterizan pues, por tener micro o macrotrombosis. Mucho más frecuente la microtrombosis, sobre todo a nivel de órganos. Y bueno, las características, como mencionaba, de estas microangiopatías, pues la presencia de anemia hemolítica microangiopática, es decir, los eritrocitos son destruidos cuando pasan por la microcirculación. Los capilares en donde hay presencia de microtrombos, y estos al tratar de pasar el eritrocito pues va a ser fragmentado, es una hemólisis intravascular. Se caracteriza por presentar trombocitopenia, y esta pues se debe principalmente al consumo de las plaquetas para formar estos microtrombos en la microcirculación. Hay trombosis sistémica o intrarrenal, es decir, pueden estar afectados varios órganos, como el hígado, el cerebro, los riñones. Principalmente estos últimos, los riñones, son los que más frecuentemente se afectan en las microangiopatías. Y vemos acá en la fotografía de la derecha, pues como hay microtrombos a nivel del glomérulo renal, y eso es finalmente lo que va a traer el daño orgánico, daño a la función orgánica. Y como mencioné, bueno, esta microtrombosis a nivel de los órganos pues va a causar isquemia y disfunción multiorgánica, lo que si no damos un tratamiento oportuno, pues nuestro paciente va a fallecer precisamente por esta falla multiorgánica. Los hallazgos clásicos de laboratorio en los pacientes con microangiopatías es la presencia de eritrocitos fragmentados en el frotis, que vamos a ver más adelante, que les llamamos esquistocitos, una deshidrogenasa láctica muy elevada, generalmente vemos valores de 800, 1000 o más de 1000 incluso, bilirrubina indirecta elevada por la hemólisis intravascular, reticulocitos elevados, porque la médula pues, está tratando de compensar esa pérdida de eritrocitos que está ocurriendo. La aptoglobina muy disminuida. Recordemos que la aptoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre y que se une a la hemoglobina que se encuentra libre circulando de manera intravascular, de tal forma que la liga y la lleva al hígado para ser metabolizada. Entonces, si hay mucha hemoglobina libre de manera intravascular, pues la aptoglobina va a estar disminuida. Un directo negativo, que este es un requisito, el descartar que el proceso hemolítico sea por un proceso autoinmune es muy importante.
cuando estamos sospechando alguna microangiopatía. Entonces siempre tenemos que pedir un PUMS directo y obviamente encontrarlo negativo para pensar que es una microangiopatía, no un proceso autoinmune de destrucción de esos eritrocitos. El TP, TTP y fibrinógeno pues generalmente son normales en estos pacientes. Debo de recalcar que las microangiopatías, vamos a ver ahorita las diferentes microangiopatías, no todas son o se presentan exclusivamente durante el embarazo. Obviamente se pueden presentar en pacientes que no estén embarazadas. Bueno, las microangiopatías en cuanto a las manifestaciones clínicas pues van a variar dependiendo de la etiología o la causa de estas enfermedades, pero un hallazgo frecuente o pues, prácticamente característico de estas es la trombocitopenia. Esta, como mencioné, pues es secundaria al consumo de las plaquetas en la formación de microtrombos en la microcirculación. La anemia obviamente es un hallazgo constante también causada por la fragmentación de los eritrocitos en la microvasculatura por la formación de esos microtrombos. La hidrogenasa láctica muy elevada, como mencioné, por destrucción de los eritrocitos, pero también por la isquemia de órganos que están afectados por esa microtrombosis. Y obviamente pues, hay alta mortalidad si no se diagnostica rápido qué está pasando en nuestra paciente y ofrecerle un tratamiento temprano. Y obviamente la muerte pues, va a ser consecuencia de una falla multiorgánica. Antes de continuar con las microangiopatías, quiero comentar sobre la trombocitopenia, su definición y cómo es que se presenta durante el embarazo, cuáles son las causas más frecuentes durante el embarazo, porque esto entra dentro del diagnóstico diferencial de las microangiopatías. La trombocitopenia es definida como una cuenta menor de 150,000. Decimos que es clínicamente significativa cuando las plaquetas están por abajo de 100,000 y se pueden presentar sangrados espontáneos cuando están por abajo de 10,000 a 20,000 por milímetro cúbico. Hay diferentes mecanismos para que se origine la trombocitopenia. Esto estoy hablando de manera general, no solamente en la mujer embarazada, como son aumento en la destrucción o consumo, disminución en la producción y algunas otras causas. Vamos a ver en esta tabla. Estas son como les comentaba, las causas de trombocitopenia, los mecanismos. Vemos que hay por destrucción o aumento en el consumo. Ahí tenemos por la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urónico hemolítico, que es el último que es más frecuente en niños, la primera más en adultos. La coagulación intravascular diseminada por consumo de las plaquetas, la púrpura inmune por destrucción autoinmune de las plaquetas, la sepsis, vasculitis, síndromes antifosfolípidos también por destrucción autoinmune, algunas otras enfermedades autoinmunes como el lupus. Y bueno, acá tenemos las causas de trombocitopenia exclusivas en el embarazo, el gel y la preeclampsia que se puede acompañar a trombocitopenia. Las microangiopatías, tanto el embarazo como las que se presentan fuera del embarazo, endocarditis y hemodiálisis. Y dentro de la disminución en la producción de las plaquetas, pues tenemos todas aquellas enfermedades o problemas que puedan afectar la hematopoiesis a nivel de la médula ósea, como la anemia clásica, el virus del VIH que puede afectar la hematopoiesis directamente, la mielodisplasia, leucemias agudas que afectan la hematopoiesis pues, por ocupación de la médula ósea, la administración de quimioterapia, radioterapia, infecciones virales, sobre todo hepatitis B y C, deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico y enfermedades autoinmunes. Todas estas pueden causar también una disminución en la producción de las plaquetas. Y algunas otras causas muy importantes, la pseudotrombocitopenia por el DDTA que contiene los tubitos de la biometría, la esplenomegalia por supuesto de plaquetas, la hipotermia y la perfusión masiva por inhibición son causas de trombocitopenia también. Para el diagnóstico diferencial de la trombocitopenia es muy importante realizar un croquis de sangre periférica. Esto nos va a ayudar para hacer un conteo manual de plaquetas y descartar agregados plaquetarios que puedan estarse
reflejando como una pseudotrombocitopenia en la biometría humana. Otra información importante que nos brinda Frotis es el encontrar plaquetas gigantes, y esto nos hablaría de que la paciente pudiera estar cursando con alguna enfermedad cualitativa de las plaquetas, como la enfermedad de Bernard-Soulier o el síndrome de plaqueta gris. Son más que nada trastornos funcionales de los gránulos de las plaquetas, pero que frecuentemente se acompañan de trombocitopenias leves o moderadas. Y bueno, obviamente la presencia de eritrocitos fragmentados en el frotis pues nos va a orientar a que pudiera estar ocurriendo un proceso de microangiopatía en nuestra paciente. Otros estudios de laboratorio útiles son el perfil bioquímico, la cuenta de reticulocitos, el punto directo que había mencionado, marcadores virales para descartar procesos virales de afección a la médula ósea, anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos antinucleares y de agregometría plaquetaria, que es de utilidad para descartar problemas del funcionamiento plaquetario, como los que mencioné previamente. Ya pasando lo que es la trombocitopenia en el embarazo, esta ocurre en un 7 a 12% de todos los embarazos y hay diferentes causas. La más frecuente causa trombocitopenia en el embarazo es la trombocitopenia gestacional, que explica hasta el 70-80% de los casos. Algunas otras, la trombocitopenia asociada a preeclampsia, que se produce en el 20% de las mujeres con preeclampsia, el síndrome del HEP, que explica el 1%, el hígado graso del embarazo el 1%, y la púrpura trombocitopénica inmune el 1%. Y hay algunas otras causas. Algo muy importante que les comentaba es el descartar pseudotrombocitopenia por EDTA en estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que nos reportan una biometría hemática con trombocitopenia, pero que clínicamente no hay manifestaciones, es decir, la paciente no trae equimosis, no tiene petectia, no tiene sangrados, y nos están reportando una biometría con trombocitopenia. Y lo ideal es pedir una biometría en un tubo con citrato de sodio, que es el tubito que utilizamos para los tiempos de coagulación, o bien hacer un frotis de sangre periférica para ver si hay agregados, como vemos en la fotografía de abajo. Tenemos que tomar en cuenta que si solicitamos una biometría en tubo de citrato de sodio, el único parámetro que nos será de utilidad es la cuenta plaquetaria, ya que hay una alteración en la lectura de la hemoglobina, por lo tanto no nos puede servir para detectar si la paciente tiene anemia o no, solamente para el conteo de plaquetas. Y ya pasando a cada una de estas patologías, la trombocitopenia gestacional se observa más o menos en el 5-8% de los embarazos, como dije, la causa más frecuente y explica el 70-80% de todas las trombocitopenias en el embarazo, y generalmente vemos una disminución muy leve de la cuenta plaquetaria. La gran mayoría de estos pacientes van a tener plaquetas de entre 130 y 150 mil. Recuerden que es muy importante hacer un diagnóstico diferencial y no catalogar a la paciente como que es una trombocitopenia gestacional sin ir más allá e investigar más allá. Y bueno, son 10% de los casos de estos pacientes pueden tener plaquetas por abajo de 100.000, pero es extraordinariamente raro que una paciente que estamos catalogando como trombocitopenia gestacional tenga menos de 80.000 plaquetas. Si la cuenta está por abajo de 80.000, estamos obligados a investigar más y descartar otras patologías, no quedarnos solamente con el diagnóstico de trombocitopenia gestacional. Y esto es muy importante, más que nada, porque en base a esto vamos a decidir cuál es el tratamiento que va a seguir nuestra paciente. La causa de la trombocitopenia gestacional es por hemodilución. Como dije, es asintomática, no debe haber manifestaciones de sangrado. Si hay manifestaciones de sangrado, tenemos que pensar en otra posibilidad diagnóstica. Y los laboratorios, el resto de los laboratorios son normales. Es decir, la paciente va a tener un perfil bioquímico normal y tiempos de coagulación normal. Esta entidad, la trombocitopenia gestacional, no aumenta el riesgo de sangrado de nuestra paciente ni requiere algún tratamiento en especial, sino más bien hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Pasando a lo que es la preeclampsia, bueno, la preeclampsia, más o menos el 15 al 50% de las pacientes con preeclampsia van a cursar con algún grado de trombocitopenia, no necesariamente una trombocitopenia grave, pero sí van a tener algún grado de disminución en la cuenta de plaquetas.
Ya sabemos que la preeclampsia pues, presenta embarazos por arriba de las 20 semanas, se caracteriza por hipertensión, arriba de 140-90, la presencia de proteinuria, más de 300 miligramos en 24 horas, y puede acompañarse o no de disfunción orgánica, principalmente renal, aunque también puede haber órdenes de disfunción hepática y cerebral incluso. Afecta esta enfermedad de preeclampsia del 3 al 5% de las embarazadas y se acompaña generalmente de manifestaciones que ustedes ya conocen, como cefalea, fosfenos, tinnitus, vómito, dolor epigástrico, edema en miembros inferiores, hiperreflexia, proteinuria y elevación de las transaminases, generalmente a menos del doble, a menos de que ya tenga otra complicación, que es el síndrome de HELLP. Y bueno, este síndrome de HELLP, que no necesariamente se presenta acompañado de preeclampsia, a veces tenemos pacientes que acuden con todas las características del síndrome de HELLP, pero tienen una TEA normal, una tensión arterial normal, y no siempre lo vamos a observar acompañado de preeclampsia. Y bueno, este nombre que se le ha dado a este síndrome proviene del acrónimo en inglés de hemólisis, H, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Que de hecho estas pues, son las características precisamente de este síndrome. Bueno, siempre ocurre después de la semana 20 del embarazo, afecta más o menos del 0.5 o 0.9 de todos los embarazos y al 10 a 20% de las pacientes con preeclampsia. Pues como decía, no siempre se va a acompañar de preeclampsia. Y el 70% se presenta antes del término del embarazo, realmente entre las semanas 27 y 37 de la gestación, y el 30% restante se presenta generalmente en las primeras 48 horas del puerperio. Esos son los criterios diagnósticos que también pues, ya conocemos, la clasificación de Mississippi, que la divide en 3 niveles, de la clase 3 a la clase 1, de acuerdo a la cantidad de plaquetas que tenga nuestra paciente, de 100 a 150,000, acompañado de una elevación de AST o ALT por arriba de 40, pero por abajo de 70, con la deshidrogenasa láctica arriba de 600, igual o arriba de 600. La clase 2 pues, entre 50 y 100,000 plaquetas, y la clase 3 con menos de 50,000 plaquetas. O bien la clasificación de Tennessee, con plaquetas por abajo de 100,000, una AST arriba de 70 unidades internacionales y una deshidrogenasa láctica igual o arriba de 600. Y bueno, algunos autores mencionan también el síndrome de HELLP incompleto, cuando se tiene uno o dos criterios de estos que he mencionado. ¿Y qué vamos a encontrar en el laboratorio de estos pacientes con síndrome de HELLP? En la biometría hemática es común encontrar anemia y hematocrito disminuido y una trombocitopenia, como ya mencioné, en diferentes niveles de acuerdo a las clasificaciones. Reticulocitos elevados, porque la médula está tratando de compensar esa pérdida de eritrocitos que se están hemolizando. El frotis de sangre periférica es patognomónico encontrar datos de hemólisis microangiopática, como vemos acá en este frotis, donde hay esquistocitos, que son los fragmentos de eritrocitos, que son estos que vemos aquí, y que son eritrocitos que han pasado a través de la microcirculación con microtrombos y al intentar cruzar, pues son destruidos, son hemolizados. Podemos encontrar también equinocitos, que son estos eritrocitos con múltiples espículas, y anisocitosis, que es una variación en el tamaño de los eritrocitos. Si vemos aquí en el frotis, hay eritrocitos pequeños, que son estos chiquitos que se ven abajo, y eritrocitos más grandes, que si hacemos una tinción especial a este frotis, pues vamos a ver que estos eritrocitos más grandes corresponden principalmente a reticulocitos. Recuerden que los retis son formas jóvenes, aún algo inmaduras de los eritrocitos, que salen de manera urgente, por así decirlo, de la médula ósea para tratar de restablecer el nivel de hemoglobina que se está perdiendo. Y pues lo vamos a ver nosotros en la biometría hemática con una macrocitosis, y en el frotis pues con esta anisocitosis, esta combinación de tamaños de los eritrocitos. Y esto es muy importante porque nos ayuda para establecer el diagnóstico. Entonces,
El frotis realmente es un estudio importante que tenemos que pedir a nuestra paciente cuando estamos sospechando que pudiera estar cursando con un síndrome de Feld. Algunos otros laboratorios en el síndrome de Feld, el perfil bioquímico, pues vamos a encontrar elevación de las transaminasas por necrosis hepática, elevación de la deshidrogenasa láctica tanto por la hemólisis que está ocurriendo como por la necrosis hepática, elevación de bilirrubina indirecta principalmente por la hemólisis, elevación de fosfatasa alcalina y FGT en un 30% de los casos. Recordando que la fosfatasa alcalina puede elevarse también de manera fisiológica durante el embarazo, puede haber una leve elevación por la placenta, hipoluminemia, hiperuricemia son cosas que también podemos encontrar en el PET, y elevación de creatinina por hematopoiesis glomerular. Nuestra paciente está ahora empezando a complicar con una insuficiencia renal aguda. Y algunos otros estudios importantes en el síndrome de Feld es la proteinuria, se observa en el 75% de los casos, la hemoglobina disminuida, como ya hemos mencionado durante la hemólisis intravascular. Esta proteína va a ser ocupada por la hemoglobina que se encuentra libre en la circulación intravascular, y en el eco de abdomen podemos encontrar un hematoma hepático en el 0.01% de los casos, que afortunadamente es muy poco frecuente, pero hay mortalidad en estas pacientes. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Feld? De manera muy breve, lo que se ponga. Obviamente es el control, igual que lo hacemos en la preeclampsia, con la interrupción del embarazo, el control de la hipertensión arterial y el sulfato de magnesio son, además de la hidratación, o es la base del tratamiento de estas pacientes. El uso de esteroides en el síndrome de Feld es controversial. Hay estudios que han demostrado cierta utilidad en elevar de manera más rápida la cuenta plaquetaria. Hay otros estudios que no han demostrado beneficio, no han demostrado mayor supervivencia de estas pacientes, pero sí se ha demostrado una menor estancia hospitalaria, es decir, la paciente tiende a recuperarse un poco más rápido en la cuenta plaquetaria. Entonces, algunos centros o algunos autores sí lo recomiendan, el uso de esteroides, sobre todo cuando la cuenta plaquetaria es inferior a 50.000. La utilidad, puede ser porque los esteroides disminuyen la eliminación esplénica de las plaquetas y aumenta la activación plaquetaria, lo que puede beneficiar para evitar principalmente hemorragias durante el parto o la cesárea de estos pacientes. ¿Cuándo vamos a transfundir plaquetas en el síndrome de Feld? Generalmente cuando las plaquetas están por abajo de 20.000, porque ahí sí ya hay riesgo de que la paciente pueda tener sangrados de manera espontánea en cualquier sitio. Y cuando vamos a llevar a la paciente a una operación cesárea, si la cuenta plaquetaria está por abajo de 50.000. Ahora pasando a lo que es el hígado graso del embarazo. Esta patología afortunadamente es muy poco frecuente, ocurre en 5.000 a 15.000 embarazos. Generalmente se presenta en el tercer trimestre del embarazo y es mucho más frecuente después de la semana 30 de embarazo. Tiene un alto nivel de mortalidad, más o menos un 10% de los pacientes que tienen esta complicación pues van a fallecer. Y las manifestaciones son náusea, vómito, datos de insuficiencia hepática con hipoglicemia grave, leucocitosis, hiperbilirubinemia, coagulopatía y encefalopatía hepática incluso. 50% de los pacientes con hígado graso van a tener datos, además de preeclampsia, con hipertensión arterial y todos los hallazgos que ya mencioné previamente en estos pacientes. Y vamos a encontrar trombocitopenia y anemia, son menos marcadas que las que observamos en pacientes con síndrome de Feld. Entonces, en el laboratorio de estos pacientes con hígado graso, vamos a encontrar trombocitopenia, anemia menos marcada que el Feld, como les comentaba, pero lo que sí va a estar muy elevado son las transaminasas. Ahí sí encontramos 5 a 10 veces su límite superior, es lo que va a predominar, la intervención del laboratorio que va a predominar. Hiperbilirubinemia, TGT elevadas
y además vamos a encontrar algunos datos ya de disfunción hepática, con la hipocolesterolemia, hipoglicemia grave, la disminución del fibrinógeno y la elevación de los tiempos de coagulación, que nos hablan que ya hay una disfunción hepática, y esto nos puede orientar hacia el diagnóstico de hígado graso del embarazo. Podemos encontrar datos de hemólisis, eritrocitos y aumento en los reticulocitos también. Finalmente, elevación de creatinina, urea, ácido úrico y hormonas. En general, en estos pacientes, la presencia de hipoglicemia y cardiopatía nos va a ayudar para distinguir precisamente el diagnóstico de hígado graso del embarazo versus el síndrome de Down, que en ocasiones, como comenté al inicio de la plática, puede ser muy confuso y tenemos que tomar una decisión hacia dónde va el diagnóstico de nuestro paciente, porque eso dependerá del tratamiento y el pronóstico, obviamente. Podemos basarnos en los criterios de Swansea para hacer el diagnóstico de hígado graso del embarazo. Se dice que al tener al menos 6 criterios positivos se tiene sensibilidad del 100% y especificidad del 57% para establecer el diagnóstico de hígado graso. Y aquí unos criterios: dolor abdominal, polidipsia o poliuria, vómito, encefalopatía, hipoglicemia por abajo de 72, bilirrubina arriba de 0.8, urea elevada, ascitis, ALT elevada arriba de 42, leucocitosis arriba de 11.000, amonio arriba de 66, creatinina de 1.7 o más, ultrasonido con datos compatibles de hígado graso y, en última instancia, por la biopsia hepática con datos de esteatosis. Que generalmente, digo, es poco frecuente que lleguemos hasta acá, hasta la biopsia. Realmente con el laboratorio y las manifestaciones clínicas, pues podemos llegar al diagnóstico de hígado graso. Y el tratamiento, pues obviamente la interrupción del embarazo, el uso de hemoderivados, plaquetas, plasma o eritrocitos conforme sea necesario, el uso de vitamina K para mejorar la coagulación, en caso de hemorragia, el uso de ácido tranexámico, el uso de factor 7, que es controversial también en estos pacientes, y en caso de encefalopatía edema cerebral, pues intubación, sedación y diferentes medidas que nos ayuden a disminuir precisamente este edema cerebral, pero pues siempre la clave terapéutica, al igual que en las enfermedades que mencioné previamente, es la interrupción del embarazo. Bueno, vamos a pasar a la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta enfermedad no es exclusiva de las mujeres embarazadas, se puede presentar en prácticamente cualquier persona, y esta enfermedad se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia muy marcada, que generalmente está por abajo de 30.000, y es frecuente que estos pacientes lleguen con 3.000, 4.000 plaquetas, y la presencia de isquemia orgánica por microtrombosis. Entonces, en esta microangiopatía también hay formación de microtrombos, hay destrucción de eritrocitos y hay necrosis orgánica por la formación de estos microtrombos que causan la isquemia. Aquí la etiología es diferente porque, como dije, no es exclusiva de embarazadas, puede presentar en prácticamente cualquier persona. Aquí la etiología es la deficiencia grave de esta proteína, la ADAMTS13, es una proteasa que lo que hace es partir, por así decirlo, el factor de von Willebrand para que no aglutine las plaquetas. Entonces, al haber deficiencia de esta proteína, el factor de von Willebrand se queda intacto en la circulación y empieza pues, a aglutinar las plaquetas y a formar microtrombos en la microcirculación. Y esta deficiencia de la AM3 es causada precisamente por autoanticuarios. ¿Cuáles son las manifestaciones clásicas que, si recordamos desde la época de estudiamos medicina, como mencionaban, la venta clásica de la púrpura trombocitopénica trombótica, es la presencia de fiebre, la presencia de déficit neurológico, con confusión, convulsiones o incluso coma de la paciente, insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Estas son las características, la venta clásica de la púrpura trombocitopénica trombótica, aunque debo declarar que no es necesario que estén presentes estas 5 puntos para poder diagnosticar a nuestra paciente.
porque haya datos de anemia microangiopática y trombocitopenia es altamente, en una mujer no embarazada, por ejemplo, es prácticamente diagnóstico de PST y tenemos que establecer rápidamente el diagnóstico. Algunas otras manifestaciones, dolor abdominal, diarrea o infarto al miocardio por la hipertensión. En el laboratorio de estos pacientes con PTT que vamos a encontrar, trombocitopenia, anemia, alta-globina indetectable igual porque hay mucha hemoglobina libre de manera intravascular, retis elevados, bilirrubina indirecta elevada, deshidratasia láctica muy elevada, hematuria y proteinuria, y nuevamente el PULS directo tiene que estar negativo para descartar un proceso autoinmune de destrucción de eritrocitos. Y si ustedes se fijan, que es muy parecido a lo que vimos antes en las enfermedades del embarazo, en el gel, en el hígado graso. Y cuando hay dudas diagnósticas de esto ocurre en una mujer embarazada, o la forma de establecer el diagnóstico es detectando la deficiencia de la regla 13, una actividad menor del 10%, o detectando la presencia de anticuerpos anti-ADAMS13. Y esto es muy importante porque, vamos a ver, el tratamiento pues es totalmente diferente. De hecho, el diagnosticar una PTT, una púrpura trombocitopénica trombótica, es una urgencia terapéutica hematológica. Se tiene que dar un tratamiento rápido porque pueden matar muy rápido al paciente o a la paciente que se presente. Y bueno, debe iniciarse este tratamiento en cuanto tengamos datos de anemia microangiopática y trombocitopenia. El tratamiento estándar es la plasmaféresis con recambio plasmático, que se hace un volumen, un recambio de un volumen de plasma cada tercer día hasta observar respuesta. Y esto pues infunde ADAMS13 en el plasma que estamos refundiendo y además remueve los anticuerpos que están presentes en nuestro paciente. Siempre el tratamiento lo hemos combinado también con esteroides y rituximab. Por eso les decía que es bien importante establecer el diagnóstico rápidamente. Y hay algunos otros medicamentos que pues, no los tenemos a la mano por lo costoso que son y que se pueden utilizar, pero están contraindicados en el embarazo. En la mujer embarazada, probablemente la plasmaféresis o la transfusión de plasma, esteroides, es lo que nos puede ayudar. Y bueno, antes que, hace años que no teníamos la forma de diagnosticar esta patología, incluso en las mujeres embarazadas que llegaban con todos estos datos y no podías distinguir si estamos hablando de un signo Mejel por una PTT, pues utilizaba transfusiones de plasma, ¿verdad? Y algunas mujeres mejoraban, otras no. Tal vez algunas de ellas tenían este problema y no se podía diagnosticar. Ya casi para terminar la plática, quiero mostrarles esta gráfica en donde vemos pues, las diferentes patologías que vimos, y es una tabla que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Vean ustedes que la preeclampsia pues, se caracteriza más por hipertensión y proteinuria en menor medida. Puede haber pues, dolor abdominal, déficit neurológico, estamos hablando por ejemplo de una eclampsia, menor frecuencia de trombocitopenia o menos grave. Puede no haber datos de hemólisis o daño renal. En el tercer trimestre se presenta, y el tratamiento, además de todo lo que ustedes ya saben, pues obviamente la interrupción del embarazo. Y estas dos columnas pues, son muy importantes, el síndrome GEL y la púrpura trombocitopénica trombótica. Vean que en el GEL predomina la presencia de hipertensión, proteinuria y dolor abdominal. Estas tres cosas pues, prácticamente no las vemos en la PTT, y desde el punto de vista clínico y de laboratorio muy sencillo nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. La trombocitopenia y la hemólisis son muy semejantes en el nivel de gravedad, y el déficit neurológico es mucho más frecuente en la PTT. En el GEL, pues salvo que esté complicado aparte con una eclampsia, pues lo podemos observar, pero las manifestaciones neurológicas son algo diferentes. En el GEL tienden a ser más episódicas o pasajeras, mientras que en la PTT tienden a ser más permanentes y pueden durar incluso días estas alteraciones neurológicas hasta que la enfermedad pues, va mejorando con el tratamiento. En relación a las transaminasas, probablemente está mucho más afectado el hígado en el caso del GEL. Vamos a encontrar mayor elevación de transaminasas que en la PTT.
Y si vemos el hígado graso, pues prácticamente las primeras líneas pues son de menor gravedad, y vamos a encontrar ahí principalmente elevación de transaminasas y pues ya datos de coagulopatía, y como decía, hipoglicemia, cuando estamos hablando de hígado graso. Entonces, estos aspectos, estos puntos nos ayudan a poder establecer un diagnóstico diferencial. Y bueno, algunas otras patologías que se pueden acompañar de trombocitopenia, como antifosfolípidos o eritrocitos. Y bueno, como conclusión de esta plática, quiero decir que las microangiopatías pues representan una urgencia diagnóstica y terapéutica porque tienen un alto índice de mortalidad. Como vimos, no todas son exclusivas del embarazo y en ocasiones pueden confundir o hacernos confundir el diagnóstico. Establecer el diagnóstico correcto es muy importante, que el tratamiento es diferente de acuerdo a cada una de las patologías, y obviamente esto se va a reflejar pues, en el pronóstico de nuestra paciente. Bueno, quiero agradecer nuevamente la invitación y pues es un placer haber estado aquí con ustedes, y pues estoy listo por si hay preguntas. Nosotros con el correo electrónico, si tienen alguna duda o comentario, con gusto pueden escribir. Muchas gracias.